Hola. Me llamo Lili. Tengo 8 años. Bueno, tenía. Esta es la historia del conejito que venía a jugar conmigo todas las noches. Solo quiero contarla antes de que me olvide quién soy. Todo comenzó cuando mis papás se separaron y mamá y yo nos mudamos a una casa vieja, de esas con piso de madera que cruje aunque no pises. Yo estaba muy triste, no tenía amigos, así que pasaba mucho tiempo sola en mi habitación. La primera noche en esa casa no dormí bien. A las 3 en punto de la mañana, escuché algo. Me despertó una vocecita, suave, como un susurro que venía del rincón oscuro cerca del armario. ¿Jugamos, Lili? Me senté en la cama y ahí lo vi. Un conejito blanco de peluche. No recuerdo haberlo visto antes. Tenía un lazo azul en el cuello y botones negros por ojos. Me miraba, o al menos eso parecía. ¿Mamá? Pregunté. Pero mamá dormía. El conejito volvió a hablar. No tengas miedo. Yo soy tu amigo. Jugaremos cada noche. Me acerqué. El peluche era suave y olía raro, como viejo. Lo llevé a mi cama. Pensé que solo estaba imaginando cosas. Pero no. A la noche siguiente, volvió a pasar. ¿Jugamos, Lili? Susurró. Y así empezó todo. Jugábamos a las escondidas, al veo-veo, a imitar voces, pero los juegos se fueron volviendo más raros. Una noche, me pidió que lo escondiera en el sótano. Si mamá me encuentra, ya no podré jugar contigo, me dijo. Obedecí. Bajé en silencio, con una linterna, y lo dejé allí, entre cajas viejas. Cuando regresé a mi cama, él ya estaba allí, esperándome. ¿Cómo llegaste? Él solo sonrió. No tenía boca, pero lo sentí. Después de eso, el conejito empezó a decirme cosas. Cosas malas. Mamá quiere separarnos. Ella no te entiende. Pero yo sí. Y yo, le creí. Porque el conejito siempre estaba conmigo. Me hacía escribir cosas en la pared con crayón rojo. No confiar en los grandes. El conejo sabe todo. Jugar es para siempre. Una noche mamá entró al cuarto y vio los dibujos. Se enojó mucho. ¿Por qué haces eso, Lili? Esto es enfermizo. ¿Qué es este conejo? No lo toques. Le grité. Pero ella lo tomó y lo guardó en una caja de cartón. Lo tiró al día siguiente. Esa fue la peor noche de mi vida. Me desperté a las 3, como siempre. El cuarto estaba helado. La caja donde lo había metido estaba vacía. Y sobre mi cama, había algo. No el conejo de peluche, sino algo parecido. Más grande. Como si el peluche hubiera crecido, o cambiado. ¿Jugamos, Lili? Me quedé paralizada. Tenía la forma de un conejo, pero su pelaje estaba sucio, sus ojos no eran botones, eran reales. Como de gato muerto. Su voz ya no era dulce. Era húmeda. Como si viniera de adentro de un pozo. Ahora jugamos a desaparecer, dijo. ¿Qué? Uno de los dos tiene que irse. Tú eliges. No. Grité. Y corrí a la puerta, pero no se abría. Estaba atrapada. Intenté gritar, pero nadie me escuchaba. La ventana tenía clavos. Todo estaba sellado. Y entonces el conejo se acercó, y se metió debajo de mi cama. Lo escuchaba arrastrarse, golpear el colchón desde abajo. Uno de los dos tiene que desaparecer. Yo lloraba, temblando, hasta que me desmayé. Cuando desperté, estaba en otro lugar. No era mi cuarto. No era mi cama.
Era todo gris y olía a polvo. Frente a mí había muchos espejos rotos y juguetes quemados. Me miré en un espejo y no me vi a mí. Vi a otra niña. Una que dormía en mi cama. Y a mi lado, el conejo. Sonriendo. Ahora jugamos para siempre, dijo. Intenté golpear el espejo, gritar, patear, pero solo podía mirar. Y desde entonces, todas las noches, a las 3, veo cómo juega con otra Lili. Una Lili que no soy yo. Mi nombre es Nico, y tenía 9 años cuando ocurrió. Digo tenía porque ya no estoy seguro de si sigo teniendo edad o siquiera tiempo desde que entré al Bosque Azul. Si estás leyendo esto, por favor, no sigas las luciérnagas. No escuches las voces. Y nunca, nunca, aceptes un cuento del viejito de la barba blanca. Todo comenzó en la primaria. Era otoño, y nuestras maestras nos hablaron del Bosque Azul como parte de una salida escolar. Decían que era un lugar mágico, lleno de árboles altos, ardillas amistosas y sobre todo, historias. La leyenda del lugar era muy conocida, un anciano vivía oculto en el corazón del bosque. Lo llamaban el cuentacuentos. Decían que si te perdías y lo encontrabas, él te contaría un relato tan increíble, que nunca volverías a ser el mismo. Mi amigo Leo era el que más quería encontrarlo. Siempre decía que los adultos eran aburridos, que necesitábamos algo realmente mágico, y que los cuentos eran lo único bueno que quedaba en este mundo. Imagínalo, Nico, me dijo la tarde antes de la excursión. Un cuento hecho solo para ti. Uno que nunca nadie más ha escuchado. ¿No te parece perfecto? Yo me reí, aunque sí sentía una mezcla de emoción y miedo. Lo que no sabía era que Leo lo decía en serio. El día de la salida fuimos en camión hasta la entrada del bosque. Era más grande de lo que imaginé. Los árboles parecían tocar el cielo. Las hojas tenían un tono azulado, como si fueran de otro mundo. Nos dieron instrucciones simples: no separarnos del grupo, seguir al guía, y no hablar con extraños si nos perdíamos. Pero Leo no escuchó nada de eso. Me agarró del brazo, y antes de que me diera cuenta, estábamos corriendo bosque adentro, alejándonos de los demás. Vamos, Nico. Vamos a encontrar al cuentacuentos. Yo protesté, pero ya era tarde. En cuestión de minutos, ya no sabíamos de qué dirección veníamos. Las hojas se volvieron más oscuras. El viento soplaba raro. Y lo peor, el bosque comenzó a hacer silencio. Leo, deberíamos volver, dije. ¿Volver? ¿A qué? Vamos a tener una historia única. Seguimos caminando hasta que el sol comenzó a esconderse. Las sombras crecieron. Y entonces, vimos una pequeña fogata en la distancia. Nos acercamos lentamente. Allí, sentado sobre un tronco, estaba él. Un hombre muy viejo, de piel arrugada, ojos chiquitos pero brillantes, y una barba tan larga que tocaba el suelo. Sostenía un libro enorme de tapa negra, que parecía latir, como si estuviera vivo. Bienvenidos, niños, dijo sin mirarnos directamente. He estado esperando por ustedes. Leo estaba fascinado. ¿Eres el cuentacuentos? Algunos me llaman así. Pero yo solo doy historias a quien las merece. Queremos una, dijo Leo. La mejor que tengas. El viejo sonrió. Y entonces, golpeó el libro 3 veces. Una historia no se da, niño. Se toma. Pero tengan cuidado, porque una vez comienza, no se puede dejar a medias. Yo ya quería irme. Algo me decía que nada bueno saldría de eso. No, gracias, dije.
Solo estábamos explorando. Nico, me dijo Leo, molesto. ¿Qué te pasa? ¿No entiendes lo que esto significa? El viejo abrió el libro. Las páginas parecían hechas de algo más grueso que papel, como cuero viejo. Y empezó a leer. Érase una vez un niño valiente que quiso escuchar la historia de un desaparecido. Leo sonrió. Pero algo cambió en su expresión al segundo siguiente. Comenzó a parpadear rápido, a tocarse el pecho, a mirar a su alrededor confundido. ¿Qué está pasando?, preguntó. «Shh», dijo el anciano. El cuento ya comenzó. Leo gritó. Yo lo tomé del brazo, pero estaba frío como hielo. Y entonces, desapareció. Así. Como si se hubiera deshecho en el aire. Yo grité, corrí, me tropecé. Cuando me levanté, el anciano estaba frente a mí, con el libro cerrado. Te dije que una vez comienza, no se puede detener. ¿Dónde está Leo?, grité. El anciano me observó, muy serio. Dentro. Ya es parte del cuento. Devuélvelo. ¿Quieres entrar también? Me congelé. No. Entonces corre. Antes de que el siguiente capítulo te atrape. Y lo hice. Corrí como nunca en mi vida. El bosque era distinto ahora. Cada árbol parecía moverse. Escuchaba voces, susurros. Las ramas parecían alargar sus dedos hacia mí. Y el suelo temblaba. Llegué hasta la salida del bosque cuando ya era de noche. Grité por ayuda. Los profesores me encontraron. Pero Leo nunca apareció. La policía buscó durante semanas. No encontraron nada. Ni huellas. Ni ropa. Nada. Yo les conté lo del cuentacuentos. Se rieron. Dijeron que era un invento de mi cabeza por el trauma. Me mandaron a terapia. Mis papás me cambiaron de escuela. Pero nada de eso cambió la verdad. Y lo peor es que no fue la última vez que lo vi. Una semana después, una noche que no podía dormir, el libro apareció en mi escritorio. El mismo libro negro. Con marcas como uñas en la tapa. Tenía una nota. Capítulo pendiente, Nico. No lo abrí. No podía. Pero el libro no se fue. Desde entonces, cada noche, lo encuentro en lugares distintos, debajo de mi almohada, en mi mochila, incluso en la nevera. Siempre ahí. Esperando que lo abra. A veces lo escucho susurrar. Dice cosas como: Leo te extraña. Hay una historia que aún no termina. Tú eres el final perfecto. He intentado quemarlo, romperlo, esconderlo. Nada funciona. Y anoche, escuché la voz del viejo, muy cerca de mi oído. Nico, ¿jugamos a contar un cuento más? Si estás leyendo esto y crees que puedes ayudarme, hazlo. Pero por favor, no escuches cuentos de extraños en el bosque. Algunos relatos no se quedan en las páginas. Hola. Me llamo Emilia. Y aunque mi voz suene como la de una niña más, te advierto, esta no es una historia feliz. Es una advertencia. Todo comenzó cuando nos mudamos a la casa nueva. Mamá la consiguió muy barata, y aunque no era muy grande, tenía algo que a mí me encantó desde el primer día, un tocador antiguo con espejo. Estaba en mi habitación cuando llegamos, como si me estuviera esperando. Tenía un marco de madera tallado, suave al tacto, con formas de flores, y olía raro, dulce, como a miel. Lo llamé el espejo de miel.
Me gustaba mirarme allí. No por vanidad, sino porque se sentía distinto. A veces, mi reflejo parecía moverse un poco después de mí, como si estuviera copiando lo que hacía, y no simplemente reflejándolo. Una tarde, noté que mi reflejo me guiñó un ojo. Yo no lo había hecho. Me asusté. Me alejé. Pero luego pensé que tal vez me lo había imaginado. Esa noche, cuando estaba por dormir, fui al tocador a cepillarme el cabello, como siempre. Me miré al espejo y ahí estaba ella. Mi reflejo. Solo que, no era yo. Parecía yo, claro. Tenía mis mismos ojos, mi cabello, mi pijama de conejitos. Pero su sonrisa era torcida. Como si le costara mantenerla. Hola, me dijo. Su voz era idéntica a la mía. Di un paso atrás. Ella no. ¿Quién eres? Pregunté. Soy tú. Pero más divertida. Yo no respondí. Salí corriendo y fui con mamá. Le conté lo que vi. Ella me acarició la cabeza y me dijo que estaba muy imaginativa. Que tal vez era el cansancio. Volví a la cama. El espejo estaba oscuro. Ya no hablaba. Pero al día siguiente, cuando me estaba peinando de nuevo, me habló otra vez. No tengas miedo. Solo quiero jugar. ¿Por qué pareces yo? Porque soy la versión que se quedó atrapada. ¿Atrapada dónde? Aquí. Detrás del vidrio. Entonces me lo explicó todo. Dijo que el espejo era mágico y que podía guardar una parte de ti. Que hacía muchos años, otra niña jugó frente al espejo y quedó encerrada por accidente. Que luego vino otra. Y otra. Y otra. Ahora, ella era la que estaba dentro, esperando a que otra niña tomara su lugar. ¿Por qué yo? Porque eres especial. Porque nadie te cree. Igual que a mí. Me sentí rara. No sabía si llorar o gritar. ¿Y si no quiero cambiar lugares? Ella dejó de sonreír. Su rostro se tensó. Entonces, alguien más lo hará por ti. Durante los siguientes días, ella seguía apareciendo. A veces me saludaba con la mano, aunque yo no hiciera nada. A veces me imitaba, pero con un pequeño retraso, como si ya no supiera bien cómo moverse como yo. Una vez me sacó la lengua. Otra vez vi que tenía los ojos al revés. Literal. Blancos por dentro. Pero solo por un segundo. Quise decirle a mamá que tirara el espejo. Pero cada vez que intentaba, me enfermaba. Me daba fiebre. Vomitaba. Y cuando mamá decía que me dejaría descansar en la cama, yo miraba de reojo el espejo y mi reflejo sonreía. Como si supiera que estaba ganando. Una noche, soñé que estaba dentro del espejo. Tocaba el cristal desde el otro lado, pero nadie podía oírme. Había muchas niñas ahí. Todas como yo. Todas atrapadas. Golpeaban los bordes, lloraban, gritaban. Y ella, la otra Emilia, se paseaba por mi habitación como si siempre hubiera vivido ahí. Desperté empapada en sudor. Corrí hacia el espejo. Estaba cubierto con una sábana blanca. Mamá lo había tapado por petición mía. No más jueguitos con el espejo, dijo. Es solo un mueble viejo, Emilia. Ya ni lo mires. Esa noche, cuando fui al baño, noté algo horrible. Mi reflejo no me siguió. Yo giré la cabeza. Ella no. Yo me toqué el rostro. Ella me miró con odio. Estás tardando mucho, dijo. Pero su voz no venía del espejo. Venía de detrás de mí. Me di vuelta, y ahí estaba. De pie, idéntica a mí,
pero con las manos negras como ceniza. Y los pies descalzos. Sonreía como un títere. Grité con todas mis fuerzas. Mamá vino corriendo, encendió la luz, y no había nada. Solo yo. Temblando frente al lavabo. Ella pensó que había tenido otra pesadilla. No hay nadie, Emilia. Solo tú. Pero yo sabía la verdad. No era la única. Al día siguiente, no fui a la escuela. Me encerré en mi cuarto. Y por primera vez, me senté frente al espejo con la sábana aún puesta. ¿Estás ahí?, pregunté. Nada. Si eres tan valiente, sal ahora. La sábana se movió. Sola. Se deslizó al suelo. Y ahí estaba ella. Con una sonrisa torcida. ¿Lista para jugar? No. Pero quiero saber. ¿Por qué haces esto? Su rostro se arrugó, como si fuera a llorar. Pero era falso. Todo en ella era falso. Porque una vez yo también fui tú. Nadie me escuchó. Nadie me creyó. Todos dijeron que era imaginación. Que los espejos no hablaban. Que los cuentos no eran reales. ¿Y qué pasó? El espejo se abrió. Y me quedé dentro. ¿Por qué no sales tú? Porque solo puede haber una. Solo una de nosotras puede estar afuera. Y entonces me lo propuso. Cambiemos. Un ratito. Así sabrás cómo es desde mi lado. Solo un minuto. Yo no respondí. Prometo devolvértelo. Solo un minuto. Su mano se apoyó contra el cristal. Delgada. Fría. Me hizo una seña para que la tocara. Y lo hice. Todo fue rápido. Como un jalón hacia atrás. Caí de espaldas. El mundo dio vueltas. Cuando abrí los ojos, estaba del otro lado. No había luz. Solo reflejos. Infinitos. Oscuros. Me vi multiplicada 1000 veces. Pero cada reflejo era distinto. Algunos lloraban. Otros gritaban. Algunos simplemente no tenían rostro. Frente a mí, ella, la otra yo, se reía. Gracias, Emilia. Ahora me toca vivir. Y desapareció. Intenté salir. Golpeé el cristal. Lloré. Pero no servía. Desde entonces, vivo dentro del espejo de miel. Y tú, quien sea que seas, estás frente a él ahora. ¿Me ves? ¿Verdad que parezco real? Es porque aprendí. Aprendí a imitar. A moverme bien. A sonreír. Si quieres, puedo contarte cómo salir. Pero tendrás que dejarme probar tu lugar. Solo un ratito. Vamos. No será por siempre. Solo un cambio. Un intercambio. Uno más. Como hicimos todas. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días. Gracias por ver el video.